sentimiento patriótico, mítico y legendario del que tú más bien estás tratando de advertir, de que no tenemos que caer en eso, ¿no? Y también cuando hablas de la segunda fase de la insurgencia, aquí la pregunta sería, ¿cuántas fases de la insurgencia podríamos distinguir o cuántas distingues tú para este periodo? Ahora, cuando se habla de la guerra por la independencia nacional, también es otro término que tendríamos que tomar con cuidado, porque acabas de decir que es muy difícil hablar de guerra de independencia al inicio, y si eso es difícil, como lo planteó Juan, que ahora yo creo que ya también tiene que matizarse, ¿verdad? Porque hay una tradición autonomista que no ve independencia sino procesos autonómicos desde hace 2 o 3 décadas. Pues habría que leer nuevamente los textos de Carlos Cerrejón, ¿verdad? Que ya pues demuestran que desde el inicio hay un proyecto independentista con toda claridad, ¿verdad? Y que van a continuar estos caudillos como Rayón y Morelos. Entonces sería todavía más complicado hablar de guerra de independencia nacional, sí, porque la nación no existe. Claro. La nación es un proceso de construcción que se va dando a lo largo del 19 y que después se va a fundir con un sentimiento nacionalista, pero que forma parte de otro proceso, ¿no? Cuando estuvo aquí Clever, el general Clever Chávez comentaba que él no creía que las cosas hubieran cambiado si Allende hubiera dirigido la insurgencia. ¿Se acuerdan? Porque en realidad no era más que un miliciano, ¿sí? No era un gran general, no era un gran estratega y un gran conocedor de la práctica bélica, ¿no? O sea, no es un Calleja, no es un José de la Cruz, es un miliciano. Entonces yo dudo, porque le han criticado a Hidalgo de que como era cura pues siempre la regó porque nunca tuvo capacidad para ordenar sus fuerzas, etcétera, y que si Allende hubiera sido el que dirigiera, las cosas hubieran sido distintas. Estamos hablando de la historia contrafactual, ¿verdad? Del hubiera. Pero ya poniéndonos en una posición más crítica, pues yo creo que tampoco con Allende, ¿verdad? Porque esta revolución muchas veces rebasó cualquier intento de control, ¿verdad? Eran tantos los agravios, tantos los odios, tanto el deseo de venganza, tanta la ambición de saqueo, etcétera, que una persona o un pelotón o un regimiento difícilmente va a contener una turba de miles, ¿no? Entonces eso es complicado. Entonces yo también pensaría que es un poco complicado pensar que hubieran cambiado las cosas. Uno de los aspectos que me parece que vale la pena retomar con mucho cuidado es la información en las cifras. Ya lo has señalado al final de tu exposición, pero en el texto no aparecía. En algunos casos se me hacen sumamente exageradas, sumamente exageradas. Por ejemplo, cuando hablan de que ese militar que dicen que le hizo a Rayón no sé cuántos cañones en Saltillo, ¿de dónde los hizo o en qué circunstancias? Si en Saltillo simplemente hubo una junta de generales en que dicen unos vamos al norte y ustedes, Rayón, se regresa como general al centro. ¿En qué tiempo van a construir tantos cañones una sola persona? Eso se me hace inconcebible. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar con mucho cuidado los testimonios de estos militares que están hablando y escribiendo después de los acontecimientos. Claro. Y lo hacen, ¿para qué? Bueno, pues para obtener un premio, un ascenso, sí, quedar dentro de la historia y decir, como mintió Michelena en su momento cuando decía, es que la conspiración de Valladolid ya estaba todo ordenado, teníamos vínculos con San Miguel el Grande y ya todo estaba listo y por eso el movimiento de Hidalgo estalló. Pues eso lo escribió él en 1800, bueno, se lo dijo a Bustamante en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando ya no había testigos que le contradijeran y que evidenciaran su falso testimonio. Bueno, falso a medias porque hay cosas que sí coinciden, pero hubo otras cosas en las que no, y entonces ese afán de querer ser protagonista en la historia, ¿verdad? De decir, yo ahí estuve, yo propuse,
Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque si no, estaríamos hablando de una enorme producción de cañones, cuando las condiciones de la guerra, las circunstancias en las que viven los guerrilleros de continua zozobra y falta de paz y de tranquilidad y de control perpetuo y un plazo más o menos grande, salvo Oaxaca y algunos otros territorios, era imposible que se pudieran hacer. Claro. O sea, en tan poquito tiempo no era tan fácil. Guanajuato quizá porque es un centro minero y hay trabajadores mineros y hay una mano de obra que puede ayudar en los trabajos, y aún así hicieron unos 20, 22 cañones. Eso todavía es más creíble, ¿verdad? Pero en otras regiones como Saltillo, yo francamente lo dudaría. Ahora, me parece que uno de los problemas aquí está en la fuente que se usa para referir esas, una de las fuentes que se usa para referir esas cifras. Si hablas de la GN, si hablas de la Gaceta, donde aparecen los partes militares de los realistas, pero citas continuamente a Fray Servando Teresa de Mier. Y Fray Servando Teresa de Mier, pues no estaba acá. Él escribió su obra estando en Londres, ¿verdad? Exiliado. Entonces, ¿cómo creer una evidencia tan importante para la naturaleza del texto de un autor que escribe a distancia y que publicó su obra, pues creo que en 1813, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y aquí más bien habría que ver otro tipo de problemas, que es el tipo de información de la que se